que de verdad está siendo una auténtica gozada y estamos en el marco del 8º Congreso organizado por ACAGEDE, Congreso de Gestión del Deporte y de la Actividad Física, promovido por el Gobierno de Canarias, por el Cabildo Insular de Gran Canaria y por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos disfrutado, hemos aprendido, nos hemos enriquecido con 4 tandas de intervenciones, con ponencias, con mesas redondas y con tertulias. Vamos con la segunda ponencia después de, como dice el refrán, barriguita llena, corazón contento, algo que era necesario. Y esta segunda ponencia tiene que ver con ese binomio indisoluble que forman el deporte y la salud. ¿Qué les voy a contar yo? Que ustedes no sepan de la importancia que tiene el deporte, el ejercicio físico, la actividad física en nuestras vidas, que por cierto son conceptos diferentes, aunque guardan relación. Hacer ejercicio es esencial para promover hábitos de vida saludables, para estar en forma, para estar sanos, para gozar de buena salud, que es lo único que importa en esta vida. Salud física, salud de esa manera convencional, y algo que hace años parecía impensable que nos fuera a preocupar y afectar tanto: salud mental, salud emocional. Por eso es tan importante la ponencia que lleva por título La importancia vital de la actividad física, para hablar de la evidencia científica sobre los beneficios de la actividad física para la salud mental y física, el impacto de la actividad física en la prevención de enfermedades crónicas. Y tenemos a un gran ponente como es don Alfonso Jiménez, director del Centro de Investigación en Ciencias del Deporte en la Universidad Rey Juan Carlos. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Me voy a quitar la chaqueta con vuestro permiso, que en Madrid hacía frío ayer, pero aquí se está muy bien, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Es para mí un placer estar hoy aquí con vosotros y me gustaría dar las gracias a todo el equipo de ACAGEDE, tanto por la invitación como por las atenciones para organizar la logística y venir, ¿vale? A veces estas cosas se organizan por correo y a veces es complicado. Aquí desde Noemí, Yolanda o Juan Antonio, todo el mundo ha estado súper atento y os lo agradezco muchísimo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de la importancia, pero también del rol que entiendo que nosotros como agentes del ecosistema del deporte y la actividad física jugamos. Y creo que tenemos que ser mucho más proactivos en el rol que jugamos. Y os voy a explicar por qué, ¿vale? Está claro que la actividad física es importante. Para nosotros que nos dedicamos a ello es un elemento vital de desarrollo social, cultural, económico y de salud, pero creo que tenemos que ser más proactivos a la hora de transmitir este mensaje y voy a daros algunas claves si os parece, ¿vale? Tenemos unos 40 minutillos, voy a intentar dejarlo en 30 o 35, es la hora de la siesta, coger palomitas que vamos. Vamos a combinar cosas que las vamos a ver mucho desde arriba y otras que las vamos a ir a ver en detalle, ¿vale? Y vamos a ir combinando esas alturas, ¿bien? Pero fijaros, así en general lo que vemos es que la inactividad física es un fenómeno global. Yo por circunstancias de la vida he dado más vueltas que las maletas de Machín y en todas las partes del mundo en las que he vivido, Estados Unidos, Australia, Inglaterra o España, ese impacto es global. La inactividad física tiene un impacto global. Recuerdo llegar a Melbourne con mis hijos, pequeñitos, y sorprenderse de que los australianos también estaban gordos. Decíamos, ¿pero esto cómo es? Porque para nosotros, en Australia, todos eran rubios, guapos, deportistas, hacían surf, ¿vale? Y cuando llegas allí, no. Es una sociedad que tiene los mismos retos que tenemos nosotros. Porque el comportamiento activo es un comportamiento extraordinario. No es lo normal. Y para normalizar ese comportamiento, tenemos que hacer ciertas cosas de manera diferentes, ¿vale? Pero bueno, fijaos, yo en los últimos 15 años he estado muy enfocado en tratar de identificar y evaluar el valor y el impacto del deporte y de la vida activa, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos ahí una serie de retos de salud pública en el centro que están totalmente desconectados del papel que puede jugar el ecosistema del deporte. En nuestro país son más de 2.500 millones de euros al año en el presupuesto de las administraciones locales en el mantenimiento, conservación y desarrollo de programas deportivos. Más otros 500 de las comunidades autónomas, más otros 60, 80, 90, 130, depende del gobierno del año, que lleguen al Consejo Superior de Deportes. Una cantidad enorme de dinero que está totalmente desconectado de los retos de salud pública. Entonces, ¿cómo conectamos esos dos mundos distintos? Es un factor importante. Pero creo que nosotros tenemos que ser mucho más proactivos en conectarnos con esa agenda de lo que pueda ser el ecosistema de la salud pública, que tiene a su vez otros retos, ¿vale? Pero yo siempre he tratado de hacer esto conectado además con el tejido productivo y con la industria.
¿vale? Y en concreto, un proyecto muy bonito que arrancamos hace 7 años, que es un best practice en la industria, que básicamente era coger un poquito de dinero y hacer investigación aplicada para desarrollar un conocimiento que volviera después a la sociedad y a esa compañía. Pusimos en marcha el GoFit Lab en el año 2018, hace ya 7 años, y fijaros, en ese tiempo, ¿vale? Bueno, hemos hecho un montón de cosas, un montón de proyectos, doctorandos, postdocs, no sé qué tal, pero lo que es importante, una inversión de más de 2 millones de euros. ¿Vale? Inicialmente liderada por un loco de Hondarribia, compañero mío de promoción del INEF, Gabriel Sáez, muchos le conocéis a Gaby. Oh, toda la ciencia es importante, venga. ¿Vale? Y después, además, con Alfonso Arroyo, el escudero, siempre ahí, pico y pala, ¿vale? Para conseguir que las cosas al final ocurran. ¿Vale? Entonces, este proyecto es el único de este nivel en el mundo. No hay ninguna otra compañía en el mundo que haya invertido recursos propios para demostrar que cuando la gente va a un centro GoFit le pasan cosas buenas y las podemos medir. Y eso es importante, ¿vale? Aquí, además, en la isla, tenéis aquí, a muy poquita distancia, GoFit Las Palmas, y dentro de 4 o 5 meses arranca un centro espectacular en Tenerife, ¿vale? Muy bonito. Entonces, muy interesante. Ahora os contaré un poquito las cosas que hemos hecho en el lab para, de manera proactiva, demostrar el impacto que tiene una vida activa. Cómo se beneficia no solo el individuo que se mueve, sino cómo nos beneficiamos todos los demás. ¿Vale? Uy, perdonad. Vale, pero fijaos, en el lab trabajamos fundamentalmente en 5 áreas de investigación, pero hay 2 que son muy relevantes, que son el ejercicio clínico, que es hacia dónde va el futuro. La gente enferma de no moverse y el ejercicio como terapia es determinante, es una medicina, es indiscutible. Y el otro es que tenemos además la potencialidad de demostrar que esto tiene un retorno social y económico importante. ¿Vale? Entonces nosotros ahora, después de 7 años ya de trabajo, nos hemos centrado en esas 2 cosas. ¿Vale? Y el resto, ruido. No le hacemos caso. ¿Vale? Y en ese sentido trabajamos, por un lado, en el área de ejercicio clínico, pues en este caso muy centrados en cáncer, por un lado, y Parkinson en otro, pero tenemos un proyecto muy bonito con el Hospital Clínico San Carlos en Madrid, y hemos obtenido financiación del programa de la Fundación Científica contra el Cáncer y formamos parte del ecosistema ese, y es importante, pero lo más relevante es la otra parte. ¿Vale? Fijaos, en el 2020 publicamos este informe desde la Fundación España Activa, ¿vale? Desde el observatorio, en colaboración con Price. ¿Vale? Oye, ¿cómo de grande es como agente económico el deporte en nuestro país? ¿Vale? Y esto lo hicimos un poco así, ¿eh? O sea, así, a ojo, ¿vale? Efecto directo, indirecto, ¿vale? El efecto tractor, ¿vale? Y luego hicimos un análisis de cuál era el impacto social en términos económicos. Y estamos hablando de unos 50.000 millones de euros. Ahora estamos trabajando con Price en la segunda edición, que la presentaremos pues más hacia antes del verano del 25, ya midiendo de manera efectiva cuál es la contribución del deporte también en este impacto social. Ahora os lo cuento. ¿Vale? Pero es un agente económico de primer orden. Y eso es importante que nosotros lo hagamos visible y lo manifestemos. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento, por ejemplo, en política fiscal, al nivel. Y esta es una comunidad autónoma que ha puesto en marcha ahora un proyecto de modificación de sus impuestos extraordinario. Y lo ha aprobado hace una semana o 10 días. Enhorabuena. Enhorabuena a los canarios. Bien jugado. Un 4% solo. ¿Vale? Fantástico. Pero fijaos, no es una cuestión económica de la que venimos a hablar hoy aquí. Hoy venimos a hablar de este problema. ¿Vale? Esto justo antes del verano se publica en Lancet la actualización de niveles de inactividad física en todo el planeta. Un estudio enorme que hace el equipo de actividad física y salud de la OMS con Fiona Bull a la cabeza. ¿Vale? Aquí tenéis los colores de las islas porque no se ven en el planito. ¿Vale? Y básicamente la población no es capaz de modificar su comportamiento y ninguno de los objetivos del plan estratégico del 2018 se van a cumplir. No se va a reducir en un 15% la población inactiva en el mundo. Ya está, asumido. Pero es que además, fijaos, hay una enorme brecha de género. Ese comportamiento inactivo es asimétrico y por lo tanto requiere aproximaciones diferenciadas, no inespecíficas o genéricas. La población femenina es extraordinariamente más inactiva
en todo el mundo. ¿Vale? Y lo vemos además en concreto en las distintas regiones del mundo. ¿Vale? En naranja, siempre las mujeres, mucho más inactivas que los varones. ¿Vale? El otro gran reto es la edad. La población se hace más inactiva cuantos más mayores se hacen. Y esto es especialmente agresivo cuanto más envejece la población, especialmente en continentes como el nuestro, en Europa. ¿Vale? Independientemente de que nosotros veamos a muchas personas mayores caminando, esos muchos mayores son una parte muy pequeñita de los muchísimos mayores que están en su casa sin moverse y además normalmente solos y con demencia y con otra serie de problemas. ¿Vale? Pero hay un sesgo de edad y claramente hay un sesgo de género en esto. ¿Vale? Por otro lado, si analizamos cuál es la expectativa, ¿vale? Y estos ya os digo, son los datos justo de antes del verano, pues de aquí al 2030 empeora en todas partes menos en Europa. Empeora un poquito en Europa, pero es que estamos tan mal que ya poco más. Ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa en Europa. Pero fijaos como en todas partes, excepto en África, el nivel de actividad física aumenta la prevalencia de aquí al 2030. Si nos vamos a los adolescentes y a los niños, los últimos datos que tenemos son los del 16. Y ahora en el 2025 se van a volver a publicar. Pero recordar que aquí estamos viendo que hay poblaciones, en este caso, ¿vale?, de actividad física insuficiente, arriba los niños y abajo las niñas, que están en nuestro caso por encima del 80% en las niñas y por encima del 75% en los niños y adolescentes. Eso es una burrada. Nunca había pasado algo así, jamás. De hecho, si recordáis, en el 2012 Nike financió un proyecto muy bonito que se llamaba Diseñados para Moverse, Design to Move, donde recopiló toda la investigación a través de más de 100 sociedades científicas en el mundo. Hizo una campaña de comunicación muy importante y muy bonita porque era la primera vez en la historia del ser humano que los niños que nacían ahora iban a tener 5 años menos de esperanza de vida que los padres. Y eso jamás había pasado antes en la historia del ser humano. Y todo era prevenible y estaba asociado al comportamiento inactivo. ¿Vale? Nosotros en nuestro grupo hemos trabajado mucho analizando, tanto desde el observatorio de la Fundación como desde el lab, estos datos genéricos del Eurobarómetro, tanto en adolescentes como en adultos, y qué pasa y por qué se mueven y no se mueven y cómo se mide y no se mide. ¿Vale? ¿Y la realidad cuál es? Pues que la tendencia, como veis, es o se mantiene o aumenta. Y si vamos a los últimos datos, los del 22, la población que regularmente hace actividad física varias veces en la misma semana en Europa ha bajado del 7% al 6%. ¿Vale? Una población que nunca se mueve el 45% de los europeos. ¿Vale? Si vemos lo que pasa aquí en Canarias, madre mía. Actividad física intensa, a la izquierda tenéis los varones, a la derecha las mujeres, en el centro el total, ¿vale? Que jamás se muevan, 58% de varones, 72% de mujeres. Estos son los datos de la última encuesta de salud, publicados en el 23, de datos del 21 de Canarias. En la actividad física moderada, dices, bueno, intenso no se moverán mucho. A ver, moderados, 62% de mujeres jamás, 56% de varones jamás. O sea, es en el cero. Nunca, ni un solo día en la semana. Por tanto, el reto es grande. Es grande. Y como decía mi abuela, cosas complicadas, hijo mío, vísteme despacio que tengo prisa. ¿Vale? Nos tenemos que organizar mejor en el mensaje. Paralelamente, acaba de publicarse hace menos de un mes el informe de la Comisión Europea, en este caso de la Oficina Europea de la OMS, ¿vale?, para ver si los países cumplen con los indicadores de promoción de actividad física para la salud establecidos, que son 23. Y entre el 80 y el 100% de esos indicadores se cumplen en los 27 países. De hecho, lo que es increíble es que tenemos 204 planes estratégicos o planes de acción en Europa para cada uno de los posibles ecosistemas o contextos en los que podemos intervenir para promover un estilo de vida físicamente activo. Pero fíjate, nosotros que hemos trabajado mucho esta parte del impacto social, hicimos hace poco un análisis de 45 de esos 204, aquellos que nombraban el impacto social, y la música está ahí, pero no hay ningún indicador para evaluar el impacto
y muchas veces ni siquiera hay una línea en el presupuesto que esté asociado a esa declaración bien intencionada que hay en una estrategia, ¿vale? Entonces hay una desconexión también entre la política en su estrategia, la ejecución y la evaluación de la misma, ¿vale? Y ahí también tenemos que ser mucho más proactivos, ¿vale? Pero bueno, el caso es que la inactividad física además nos cuesta, además de mucho dinero, 52.000 muertes al año. Esto es una campaña que hicimos en GoFit hace unos años, ¿vale? Y que estaba muy bien, porque del COVID, ¿sabéis cuántos murieron? ¿Os acordáis? No llegaron a 52.000, 50.000 y pico, que fue catastrófico. Pues esto ponlo año tras año. El 13,4% de las muertes en nuestro país directamente relacionadas con la inactividad física, ¿vale? En nuestro país, los datos de cuando Melody Ding publica este trabajo en Lancet en el 16, ¿vale? En la conversión, que es lo que hicimos en nuestro primer informe del Observatorio de la Fundación, ¿vale? Unos 1.560 millones de euros en coste directo. Luego llegó el COVID, si recordáis hicimos un análisis qué impacto tendría el COVID en el ecosistema y en relación a los gastos sanitarios, como la gente no se pudo mover durante esos meses, aumentó ese gasto de la inactividad física a unos 2.300 millones. ¿Vale? Estamos ahora mismo, pues eso, estaremos ya en unos 2.700 aproximadamente, ¿vale? Ahora lo vamos a medir bien para el informe este de Price, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Naciones Unidas publica la OMS un informe hace un par de años donde además lo que hace es una proyección. Publican un trabajo en Lancet, ahora lo vamos a ver, y hacen una proyección. Oye, si la gente no se mueve, ¿qué pasa? Pues mira, va a haber otros 500 millones de individuos que van a contraer enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al estilo de vida. Y eso nos va a costar, ¿vale?, unos 300.000 millones de dólares más de lo que ya nos cuesta, ¿vale? Y de hecho en este trabajo, que es el que os digo, ¿vale?, Andrea Santos, Health Economist de la OMS, que trabaja con Fiona Bull, analiza, oye, ¿y por dónde va a entrar esto? Pues mira, la mayor parte de los problemas, que lo hablábamos antes, Tato y yo, depresión y ansiedad. A continuación, hipertensión. Luego, otro montón de problemas. Y si vas a ver un poco eso, cómo se distribuye y se organiza, la mayor parte de esos problemas van a ocurrir en el sudeste de Asia y en el oeste del Pacífico, donde ya hay más de un 30% de la población mundial y donde no hay un servicio de atención sociosanitaria, de atención primaria en el 80% de esos países. Por tanto, no hay servicio de vigilancia de salud, por lo tanto, no se puede actuar a tiempo, no se puede prevenir, no se puede detectar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además, al analizar de dónde va a venir ese coste, fundamentalmente, tanto en casos como en coste, fijaos el impacto que va a tener la demencia en el incremento de los costes. Que va a haber pocos casos proporcionalmente, pero que cuesta muchísimo tratar esa enfermedad. De hecho, requiere una persona un cuidador a tiempo completo cuando una persona no es capaz de tomar decisiones, en este caso, de nada en su vida. O el impacto de la depresión. Claro, el coste nos afecta fundamentalmente a los países con altos niveles socioeconómicos. Entonces, pues porque ahí es donde está cuantificado y donde existe un mecanismo de atención primaria y secundaria que está utilizando recursos para atender a esas personas. ¿Vale? Si esos sistemas estuvieran en las otras partes de los países, también sería muchísimo, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Por otra parte, sabemos que cuando la población se mueve, nos gastamos un montón de dinero. Si no se mueven, un 26% en aquellos que no cumplen las recomendaciones, un 12% más en aquellos que se mueven de vez en cuando, pero vemos como cuando los individuos se mueven 5 días se reduce el coste sanitario en un 25% aproximadamente. Es decir, moverse es value for money, que dirían los yankees. Value for money, ¿vale? Es un best buy, como decía el profesor James Morris siempre, el del estudio este de los señores de los autobuses de Londres, ¿no? Siempre es la mejor inversión moverse, ¿vale? ¿Qué pasa en el mundo además? Que como no nos movemos, pues se nota. Nuestra morfología es un indicador de nuestra actividad fisiológica. Y ahí tenéis sobrepeso y obesidad a lo largo de la vida en países desarrollados o no desarrollados, en hombres y mujeres. A medida que nos hacemos mayores, tenemos menos capacidad de perseguir al ciervo y por lo tanto somos mucho mejores almacenando energía. Adaptación filogenética del ser humano como especie, ¿vale? Y ocurre lo mismo en el caso de la obesidad. Fijaos,
Claro, alguien dice, y este fue un editorial hace 20 años muy controvertido, ¿no? Pues mira, relájate. La industria alimentaria ahí animando, pues ya está. Igual que nos bajamos de los árboles, pues seremos todos gorditos. Como en la película aquella Wall-E. ¿Os acordáis de Wall-E? Que era el mundo todos gorditos con los robots estos. ¿Sí? Me acuerdo que mis hijos la veían como, oh, papá, ¿va a ser eso de verdad? Digo, no lo sé, cariño. ¿Vale? Pero fijaos, lo que sí que es interesante, un trabajo muy interesante publicado hace unos años, oye, lo que está claro es que los individuos que son activos, como engordan menos y lo hacen más tarde, viven más. Es decir, un comportamiento activo es la manifestación evidente del principio de selección natural de Darwin. ¿Vale? Y los tipos con 54 años como yo, que estamos como en los 70 kilos, pues tenemos mejor expectativa de vida que mi amigo Javier, que tiene la misma edad que yo y que pesa 25 o 30 kilos más que yo. Y siempre se lo digo, Javi, haz algo al respecto, no me agobies. ¿Vale? Pero estos mensajes tan sencillos tienen que tener un impacto luego en la población. Ahora hablamos un poco de ello. ¿Vale? Fijaos, si nos vamos al otro espectro, a los niños, el profesor Avery Feigenbaum, ¿vale? Andrea Stratoccini y Greg Mayer publicaron un artículo hace unos años muy interesante, donde definían la enfermedad del déficit de ejercicio, el Exercise Deficit Disorder. ¿Vale? Y lo definían con esta tríada de la inactividad física. Como el niño no cumple con los 60 minutos al día de actividad física voluntaria, que es esa enfermedad del Exercise Deficit Disorder, entonces el niño es torpe y no desarrolla su capacidad y su competencia motora. Y entonces que entra en un alto riesgo de ser excluido, ¿vale? De ser un niño que los otros niños no quieren jugar con él. Como ese niño además no tiene autoconfianza para moverse y no se mueve, ¿qué pasa? Que desarrolla la dinapenia pediátrica. Si recordáis las sarcopenias, cuando pierdo, ¿no?, con el paso de los años mi masa muscular, la dinapenia es que no alcanzo el nivel óptimo de masa muscular que necesito desarrollar. Porque ese niño no se empuja, no se pelea, no arrastra, no lanza, no salta. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese niño está en un altísimo riesgo musculoesquelético. Y luego los padres van y dicen, es que son los campos de fútbol artificial los que hacen que los niños se lesionen tanto jugando al fútbol. Mentira como un piano de grande. Es que ese niño no se mueve más que los 40 minutos de un entrenamiento, otro entrenamiento y un partido. Y dale una pelota, los críos van como locos a por la pelota. ¿Qué pasa? Que como tiene un déficit funcional y mecánico tan grande, pues se va a lesionar. Y entonces el padre va a decir, a la porra al fútbol. Es que el campo de hierba artificial es malo. Pues si antes jugábamos en campos de tierra, que eran todavía peores. ¿Vale? Como ese niño está en ese riesgo musculoesquelético y tiene esa dinapenia, no tiene ni fuerza ni potencia muscular y por lo tanto no se mueve y entonces desarrolla esas enfermedades cardiometabólicas que al final lo van a matar. Claro. Diabetes tipo 2 en niños de 16 o 17 años. Y recordar que una exposición crónica a glucosa en sangre deteriora todo el sistema de sensibilidad insulínica y al final esa persona va a ir a diálisis por fallo renal, a sufrir una amputación y seguramente a tener un glaucoma y quedarse ciego. Que no pasaba en la diabetes tipo 2 nunca porque la edad media de manifestación eran los 72 años y la persona pues se moriría de otra cosa antes o porque ya era mayor. Pero claro, esto es una bomba de relojería en ese sentido. Vale. Luego, por otro lado, tenemos el problema de estar mucho tiempo quietos. Una de las áreas que más se está desarrollando ahora es el análisis del comportamiento sedentario y sus implicaciones y la fisiopatología del sedentarismo. Y eso es importante entenderlo, porque si yo soy físicamente activo, ¿vale?, y paso 8 o 9 horas sentado al día, mi riesgo no aumenta. ¿Vale? No sé, yo, cualquiera de nosotros, me levanté esta mañana, ¿vale?, y antes de desayunar, pues me fui a correr, ¿vale?, media horita, el paseo para allá y para acá, y ya está. Mis 500 calorías gastadas, porque el resto del día me lo paso delante del ordenador sentado o de pie sin moverme. Y eso me compensa el riesgo. Pero ¿qué pasa? Que si el individuo es inactivo, cuantas más horas pasa, más se dispara el riesgo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el patrón de desarrollo productivo en nuestra sociedad no requiere un gasto energético o el desarrollo de una tarea física. Por lo tanto, la persona tiene que ser capaz de incorporar el comportamiento activo a su estilo de vida.
porque su estilo de vida necesariamente va a ser un estilo tranquilo, ¿vale? Oye, ¿y qué pasa si la gente se mueve? Pues mira, todo mejora. A medida que el individuo aumenta su nivel de actividad física, se reduce el riesgo de enfermedad o las personas que están enfermas viven más, se reduce la incidencia de los casos, el número de personas y aumenta en cualquier caso la esperanza de vida en todas las circunstancias. Es la supermedicina, la ejercitina, la polipíldora, llámalo como quieras. Bueno, pues no lo explicamos bien porque la población no lo entiende. ¿Vale? Aquí no somos capaces de transmitir ese mensaje. ¿Vale? La investigación, ¡buah! Más de 1 millón de papers publicados demostrando que esto tiene un efecto. O sea, Dios, ciencia toda la que queráis. El problema que tenemos es en implementation research, en transferencia de conocimiento. ¿Vale? Pero bueno, lo que está claro es que, fijaos, a medida, ese es un estudio de Moore de hace un montón de años, que junta varios estudios de cohortes. Oye, a medida que la persona se mueve más a lo largo de una semana de manera regular, se reduce el riesgo de muerte por cualquier causa y aumenta la esperanza de vida en años ganados a la vida. ¿Vale? De hecho, con esta idea, reducir el riesgo de muerte y aumentar la esperanza de vida, hicimos una campaña súper bonita en GoFit hace unos años que se llamaba Gánale al tiempo. ¿Cuántos minutos le ganas a la vida por minuto de ejercicio que haces a la semana? Esos 5 años eran unos 2,5 millones de minutos. ¿Cuántos minutos le ganas? Yo, a mi edad, le gano 9 minutos por minuto de ejercicio. Porque realmente tengo que dividir esos 2,5 millones entre la cantidad de minutos que tengo que hacer desde ahora hasta que me muera. La esperanza de vida en los varones en España, 82 años. En mi caso, son 9 minutos por cada minuto de ejercicio. El vídeo era muy bonito, porque además, ¿qué hacías con 5 años más de vida? Todas estas cosas, ¿no? Esto, fantástico, porque era un mensaje sencillo. Fijaros qué bueno que este verano va un grupo de investigadores que trabajan con el Biobank británico, donde están todos los datos de muestras, heces, orina, etcétera, de 200 y pico mil británicos, y cogen a 70.000 de ellos y les ponen un acelerómetro y analizan cuál es el efecto en función del nivel de actividad física y su intensidad. Y veis como cuanto mayor es el nivel de actividad física y mayor la intensidad, tanto en mujeres como en varones, la esperanza de vida aumenta, ¿vale? Hasta casi los 6 años en el caso de los varones que entrenan de manera muy intensa. Medido con acelerómetro, no que digo que me muevo. Y considerando todo, si fuma, no fuma, el consumo de alcohol, de frutas, de vegetales, de carne procesada, si ha tenido alguna enfermedad, que no sea cáncer, si ha sido cáncer, si duerme, no duerme, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo normalizado, ¿vale? Es así. A mayor comportamiento activo, mayor esperanza de vida, sin discusión. ¿Vale? Luego, oye, el ejercicio como terapia, mira, este es un proyecto, son 2 papers muy bonitos, porque es la primera vez que un muerto publica un paper. Y lo hace luego 10 años más tarde. El profesor Ben Saltin muere en el 2005 y se publica este trabajo en el 2006. ¿Vale? Se publica en el Scandinavian Journal, que lo fundó él pues como una especie como de reconocimiento. ¿Vale? Ben Pedersen es su mujer y este es un trabajo que llevaban ellos haciendo muchísimos años. Y es una revisión sistemática del efecto del ejercicio en personas que están enfermas y el papel del ejercicio en 4 variables. Patogénesis, ¿por qué enferma la persona? Sintomatología asociada, en el caso de la hipertensión, que le baje la tensión arterial. ¿Vale? Capacidad física del paciente y calidad de vida. Y se organiza la evidencia en niveles de evidencia fuerte, moderada, limitada o no evidencia. Y en la mayoría de los casos, la evidencia entonces en el 2006 era fuerte o moderada. Se publica de nuevo sobre 26 enfermedades crónicas una actualización en el 2015. De nuevo desde la tumba Saltin vuelve a levantar la mano y decir, esto es importante. Y el nivel todavía hoy en día es todavía mayor. El ejercicio como terapia es claramente indiscutible como intervención, en este caso, de ejercicio consistente y eficaz. Y, de hecho, muchas administraciones en todo el mundo ya están considerando la prescripción de ejercicio desde atención primaria. También Canarias está, en este caso, al frente de ese movimiento. ¿Vale? Pero fijaros, la actividad física para los adultos tiene efectos tanto agudos e inmediatos como a largo plazo. ¿Vale? Esto es una infografía sencillita del Centro para el Control de Enfermedades del Gobierno americano, muy sencilla, por supuesto en inglés y en castellano, para que todo el mundo lo entienda.
¿vale? Esta información tiene que estar en nuestros centros deportivos. Tengo que entrar a un sitio y verlo. Tiene que ser una cosa manifiesta, visible, ¿vale? Tenéis un montón de material. Esta presentación luego os la voy a dejar a quien sea para que os la distribuya o como sea, ¿vale? Tenéis todos los links para acceder a todo, ¿vale? Luego, oye, otro aspecto importante, como la población envejece y ya vemos que además está ese sesgo de edad, si esa población inactiva hace ejercicio, somos capaces de atenuar los principales problemas del envejecimiento. Especialmente si incorporamos trabajo de fuerza y equilibrio a partir de los 50 años. Empiezan a estropearse una serie de cosas que se empiezan a arreglar. Y al arreglarse empieza a funcionar muy bien, ¿vale? Este es un trabajo muy bonito desarrollado por Nuria Garatachea y un grupo de investigadores españoles, con Alejandro Lucía al frente también. Una revisión extraordinaria que no deja lugar a dudas, ¿vale? Fijaos qué pasa, que es que hasta el entrenamiento de fuerza hace reversible el efecto del envejecimiento, ¿vale? Este es otro estudio muy bonito donde es capaz, de ese entrenamiento, de darle la vuelta a ese declive funcional, ¿vale? Y que los individuos, después de entrenar, estén en el mismo nivel de capacidad que los individuos jóvenes. Por supuesto, antes de entrenar. Bueno, ya, pero en fin, con un nivel de desarrollo, en este caso de recuperación de su funcionalidad, importante. ¿Y qué pasa? Que también la actividad física claramente mejora la salud mental, ¿vale? Esta es una infografía muy simpática que viene a reconocer esos 12 efectos, ¿vale? Pero una revisión publicada hace un par de años analizaba un poco por qué. ¿Qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa en los mecanismos que controlan las emociones en los seres humanos como para que el ejercicio tenga un efecto tan positivo? Y la variable fundamental aquí está en la frecuencia de práctica, en que el ejercicio tiene que tener un nivel de regularidad suficiente. Casi la dosis o el modo de ejercicio es irrelevante si tiene la frecuencia suficiente, ¿vale? De ahí que sea muy importante que las intervenciones nos las planteemos a largo plazo. Pero fijaros, otro área muy importante que nos trajo el COVID, ¿vale? Fijaros, este es un informe que publicamos desde Think Active en Europe Active en agosto del 20, cuando estaban los restaurantes abiertos y los bares y los gimnasios cerrados, ¿os acordáis? Y entonces dijimos, oye, que esto es importante, que la gente que hace ejercicio refuerza el sistema inmunológico. Entonces, cierran los restaurantes, por favor, y abren los polideportivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ejercicio mejora 6 áreas específicas de protección inmunológica, ¿vale? Hablamos con el profesor Niemann, que es uno de los que más ha investigado esto en la Universidad el norte de Carolina. Le pedimos permiso para resumir todos sus trabajos. Nos mandó millones de papers, ¿vale? Y publicamos un informe muy sencillito. Bueno, pues luego vino un equipo de la Universidad Pública de Navarra, con Miquel Izquierdo y Antonio García al frente, y evaluaron casi 2 millones de pacientes que habían sido diagnosticados, hospitalizados y habían o ido a la UCI o no, en relación a su nivel de actividad física. Y todos los que eran físicamente activos o no iban a la UCI o si iban a la UCI sobrevivían. Y los que eran inactivos y entraban en la UCI no sobrevivían. Por lo tanto, ¿el ejercicio refuerza el sistema inmunológico? Sí, sin lugar a dudas. No es una opinión. Yo creo que también en cierto sentido tenemos que ser más categóricos a la hora de manifestar el valor que esto tiene, ¿vale? Oye, y ahora mismo que estamos sufriendo tantísimo los efectos del cambio climático, ¿vale? Que por un lado es un incremento bestial en las temperaturas en verano, incendios y desastres, y por otro lado es este aumento de 2 o 3 grados en el Mediterráneo y lo que está produciendo, y lo que nos espera. Bueno, pues también un grupo de investigadores, en este caso desde el Instituto, en este caso del Corazón en Montreal, publican un análisis importante en octubre del 23, donde analizan cuáles son los efectos que tiene el ejercicio para mejorar la tolerancia de la población a vivir en altas temperaturas de manera crónica. En España, de Ciudad Real para abajo, desde finales de marzo hasta ahora noviembre. En Sevilla no te cuento, o sea, no es una cuestión, es una parte muy importante
más de 26 millones de españoles están expuestos durante más de 6 o 8 meses al año a temperaturas extremas. Y eso no va a mejorar. El ejercicio es fundamental para mejorar la capacidad de vasodilatación y la termorregulación, para prevenir enfermedades coronarias, por supuesto para reducir el sobrepeso, mejorar la capacidad física, mejorar la salud mental y las funciones cognitivas y sobre todo mejorar la capacidad funcional de las personas mayores. Y tampoco es una cuestión discutible. ¿Vale? Oye, ¿por qué la gente no se mueve si esto es tan bueno? ¿Vale? Y la profesora Bess Marcus, en la Universidad Brown, en Providence, lleva toda la vida preguntándose, si esto es tan bueno, la gente, ¿por qué no lo hace? Dice, pues mira, porque el comportamiento inactivo tiene un alto componente adictivo, dice ella, igual que el consumo de alcohol, de tabaco o las drogas. Y por lo tanto necesitamos una aproximación más estructurada. Y ella dice, mira, para que una persona pase de inactiva a activa hay que hacer 3 cosas. La primera, facilitar evidencias. ¿Vale? Yo, ¿por qué debo ser activo? Por lo tanto, la evaluación de individuos al inicio de un programa no solo es importante para informar la intensidad del ejercicio, es importante para que el individuo entienda por qué él o ella se tienen que mover. Después, muy importante, hay que crear oportunidades. Cómo la persona puede ser activa a lo largo de su semana normal, en qué momentos y oportunidades esa persona puede realizar un gasto de energía mayor del habitual. Y por último, ¿vale? Y lo más importante es que la población tiene que tener experiencias positivas, especialmente al inicio. ¿Vale? Yo esto se lo explico a mis alumnos como con el teorema del entrenador listo o el entrenador tonto. Entrenador tonto, mal. Intensidad inicial del ejercicio demasiado alta, la persona no sabe por qué se mueve, no sabe cuándo se tiene que mover. Entrenador listo, todo bien organizado. ¿Vale? En GoFit, con el equipo de David Pozos, pusimos en marcha un proyecto muy bonito que es el método GoFit, que es te conocemos, te evaluamos, te prescribimos, te acompañamos. O sea, no es rocket science, es 1, 2, 3, 4, pero desarrollado de manera estructurada para todos. ¿Vale? Pero es muy importante esa parte de evidencias, y ahí es donde estas evidencias de las que estamos hablando hoy son tan relevantes. ¿Vale? Fijaos, cuando en GoFit analizamos cómo se movía la población de GoFit en relación a los españoles activos en el Eurobarómetro, con ese sistema de seguimiento y educación, resulta que los individuos de GoFit, que son las columnas oscuras, se mueven más que los españoles activos. Se mueven más a la semana y con un nivel de intensidad mayor. Y fíjate qué bonito que las mujeres se mueven más que los hombres activos españoles. ¡Zas! Resolvimos la brecha de género. Por ejemplo, porque los niños hasta los 16 años no pagan. Espera, sí, los niños hasta los 16 años no pagan. ¿Vale? Fantástico. Entonces, como el niño no paga, la madre se puede mover. Renta media disponible de los abonados de GoFit entre 18 y 22.000 euros al año en el 90% de los espacios donde GoFit opera centros, con sitios muy bajos, como pueda ser Maracena en Granada, sitios con algo mejor de renta aquí en Las Palmas, pero vamos, no es población que tenga grandes recursos económicos. Por lo tanto, es que es muy importante que esos niños se puedan mover de manera gratuita porque arrastran a la familia. ¿Vale? Y este es un ejemplo buenísimo de impacto social así. Pero fijaros, lo más importante que tenemos que hacer, lo más importante es que hay que medir, analizar y evaluar nuestro impacto. Tiene que haber siempre una evaluación crónica del valor que aportamos. ¿Vale? Nosotros llevamos tiempo trabajando en desarrollar un modelo de evaluación del retorno social de la inversión en deporte, el famoso SROI de Larissa Davis, desarrollado en el Reino Unido. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros demostramos que la población activa no solo beneficia a los que son activos, sino al conjunto de la sociedad, entonces vamos a tener a una clase política mucho más sensible al mensaje, vamos a tener una población muchísimo más interesada y vamos a ser capaces de demostrar el valor de lo que realmente le aportamos a la sociedad. ¿Vale? Entonces, desde la Fundación, también de nuevo, publicamos un primer informe en el 22, otro en el 23, otro muy grande desde Europe Active, otro anterior que decía que esto era importante. Bueno, pues aquí hay que conseguir repetir el mensaje hasta el aburrimiento. ¿Sabéis cómo aprenden mis estudiantes? Y lo que aprenden, 3 cosas que son las que repito constantemente todos los santos días. Y al final se les quedan 3 cosas.
4, el que es súper, ¿vale? Bueno, pues ese es el mensaje, no dispersarnos. 3 o 4 mensajes claramente definidos, una narrativa sencilla del valor que aportamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente si actuamos sobre el individuo transforma a la población en la que está inmerso. Y eso es muy importante. Acción local con impacto global, ¿vale? Y ahí, fijaos, acaba de publicar justo ahora, hace menos de un mes, el informe de impacto social que hace Sport England en el Reino Unido, ¿vale? Larissa Davis, ahora ya desde la Universidad Metropolitana de Manchester, ¿vale? Y ahí tenéis el impacto que tiene, ¿eh? Para ellos los billones son miles de millones, ¿vale? O sea que son 100.000 millones. Nosotros estábamos diciendo que el nuestro son 50.000, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y ahí han identificado un impacto primario que tiene que ver con la mejora del bienestar y uno secundario que tiene que ver sobre todo con la reducción de los recursos, del uso de los recursos sanitarios, ¿vale? Clicáis en el link, vais a la web y os descargáis el informe entero con un montón de información, ¿vale? Está genial, ¿vale? Sport England es, con diferencia, la administración en el planeta más comprometida con esto desde hace 10 años, porque el primer informe lo publican en el 2014. Nosotros lo que hemos hecho con Larissa es ese modelo, hacerlo global para que no se pueda aplicar solo en el Reino Unido, ¿vale? Pero de hecho nosotros desde la Fundación ya hacemos esa primera estimación en base al modelo británico y considerando a 9,5 millones de españoles activos solo, los que dicen que van al gimnasio y los que tienen una licencia federativa, ¿vale? Y en el 22 ya lo calculamos en unos 9.100 millones. ¿Vale? Pero claro, calcular así no, esto hay que calcularlo bien. Entonces le pedimos dinero al Consejo y montamos una red de investigación española en retorno social de la inversión en deporte. Y cogimos a catedráticos de econometría, economía aplicada, ciencias de la actividad física y el deporte, epidemiología, ciencias sociales, para medir esto bien. Y en ello estamos. Segundo año que lleva la red funcionando, ¿vale? Pero es importante, ¿por qué? Porque nos permite ser capaces de especificar con claridad. Si vais a la web de REIRSID, podéis descargaros un repositorio de todos los costes que se reducen por comportamiento activo, tanto sanitarios, por comunidades autónomas, costes directos e indirectos, formales y no formales, como los asociados a las otras dimensiones del modelo de retorno social. Impacto en educación, prevención del crimen, mejora del bienestar, mejora del capital social, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos trabajando porque esto es más largo que un día sin pan, pero estamos en ello, ¿vale? Lo que decía mi abuela, vísteme despacio que tengo prisa, ¿vale? De hecho, estamos ahora ya hemos terminado ya un consenso internacional hecho con un grupo de expertos en el mundo, más de 120, para definir cuáles son las dimensiones sociales en las que el deporte y la actividad física tienen un papel. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el proxy financiero que lo va a medir? ¿Y cuál es el valor que eso tiene en determinadas poblaciones? ¿Vale? Hemos publicado varios papers. Os recomiendo este de arriba, que es una revisión sistemática bestial, que analiza exactamente esa dimensión. Y ahora tenemos en revisión los resultados del Delphi, ¿vale? Con más de 120 expertos. Hemos testado el proyecto en Bogotá para UNESCO, ¿vale? No os he puesto aquí el link. Bueno, pero si queréis me mandáis un mail y os mando el informe, que ya está en inglés y en español, publicado. Estamos ahora evaluando el programa de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Bilbao, contratados por movilidad, no por deporte, ¿vale? Estamos ahora desarrollando el modelo para GoFit para que sea capaz de reportar por centro, por mes, por semana, por año, como quieras. Y encantados de la vida porque ahora en enero arrancamos un proyecto muy bonito para el gobierno de Singapur, para medir el impacto del deporte en Singapur. Es importante porque Singapur es una de esas poblaciones raras, con muchísimo dinero y con millones de datos de todo. De rendimiento académico de los niños, de datos sanitarios, ¿vale? Seguramente uno de los países con mayor información disponible, ¿vale? Y vamos a estar allí trabajando durante todo el 25. Pero este modelo es importante que lo podamos testar en distintos contextos, ¿vale? Estamos trabajando con UNESCO ahora dentro de la red internacional de conocimiento e innovación para que vía UNESCO podamos validar el modelo también en África, además de en Sudamérica. Porque tiene que ser un modelo que funcione no solo en países desarrollados, ¿vale?
Fijaos, el otro elemento importante que nos falta aquí, muy importante, demostrar el valor social. Vale, y ahora, ejercicio en la población que está enferma. Necesitamos profesionales mejor cualificados, clarísimamente. Tenemos que mejorar la capacitación de nuestros profesionales para atender a población que está enferma. El ejercicio buenísimo, pero tenemos un talón de Aquiles ahí, y es que tenemos que cualificar a los equipos humanos. El talento, el capital humano, tiene que cualificarse adecuadamente. ¿Vale? En estos 5 países que os pongo ahí, ya es una realidad el ejercicio clínico. De hecho, en Australia, en Melbourne, yo podía ir a recibir una sesión de ejercicio clínico sin que ni siquiera el médico de atención primaria me lo tuviera que recetar. Australia decidió quitar de en medio eso que se convertía en una barrera. Porque hicimos un estudio en el Reino Unido, cuando estaba yo ahí en Coventry, evaluando el impacto de todos los exercise referrals en el país, 962 programas, y al final el médico de atención primaria muchas veces era una barrera. No lo facilitaba. O si lo prescribía, luego no le preguntaba al paciente si había ido. Y de hecho 92.000 jamás fueron a la primera sesión, cuando evaluamos lo que había pasado. Entonces el sistema británico de salud, el NHS, dijo, nos cargamos el programa, si esto no tiene impacto. Y dijimos, espera, que sí que lo tiene. Pero el médico no estaba en el proceso, ¿vale? ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos capital humano cualificado. Nos tenemos que inventar una profesión que hoy en día no existe. Y es el especialista clínico en ejercicio. ¿Vale? Que nosotros ahora acabamos de arrancar un máster en la Rey Juan Carlos en ese ámbito, que nos ha costado la vida aprobarlo con la NECA, mis colegas de las ciencias de la salud quejándose y no sé qué, y los colegios profesionales más despistados con una cabra en un garaje, los fisioterapeutas estos. Pero da igual, porque esto va a llegar. Tardará un poquito más o tardará un poquito menos, pero el ejercicio como terapia formará parte de cartera de servicios en atención primaria y el sistema público financiará esto. ¿Por qué? Porque el sistema lo necesita. Y es uno de esos retos importantes que tenemos. ¿Vale? Oye, y ya para irnos y para terminar, oye, ¿cuál sería un mensaje interesante desde un punto de vista de salud pública que le pudiéramos dar al 100% de la población en base a todo lo que hemos discutido aquí? ¿Vale? Oye, movernos siempre a la menor oportunidad. ¿Vale? De hecho, Fiona Bull lanzó una campaña, si recordáis, en la OMS, que se llamaba Every Move Counts. Cualquier movimiento cuenta. No tiene que ser una cosa súper sofisticada. Fijaos, actividad física diaria de 10 a 20.000 pasos, que te garantiza de 30 a 60 minutos de actividad física al día. ¿Vale? Más ejercicio físico regular. 2 o 3 días a la semana. Los que ya tenemos más de 50 es trabajo de equilibrio y trabajo de fuerza. ¿Vale? Y la población más joven, pues más versátil. Pero nosotros necesitamos luchar contra la sarcopenia, que complica un montón de cosas. ¿Vale? Luego, además de moverte, tienes que cuidarte. Y este mensaje es importante, porque es una de esas maneras bonitas de entrar en la vida de la gente, sin presión. ¿Vale? Y es prácticas higiénicas diarias, estiramientos al acostarnos o al levantarnos, como hacen los gatos. Yo tengo un gato, Bombón, se estira. Siempre duerme, se estira, luego da unos saltos espectaculares. Y muy importante, micropausas activas en el trabajo. ¿Vale? Para luchar contra ese efecto de muchas horas sentados sin movernos. Y, por último, quererte. Moverte, cuidarte y quererte. ¿Y esto qué tiene que ver? Con incorporar el elemento emocional también a la práctica, que lo hablaba con Tato antes también. Esa parte, ¿no? Donde, fíjate, en GoFit llegamos a redefinir los centros como, ¿qué es un centro GoFit? Es un ecosistema que promueve un comportamiento activo donde el individuo redescubre el placer natural de moverse. Ya está. ¿Te acuerdas, Fernando? Así contado. ¿Qué es? Que la felicidad también se entrena de buen rollo, con sonrisa, no en plan... ¿Vale? ¿Por qué? Porque la población necesita eso, integrar actividad con familia y amigos cuando hay mucho tiempo libre y el deporte como elemento de interacción social y emocional. Y fíjate que puedes empezar una intervención por abajo.
en vez de por arriba. Es muchísimo más fácil empezar por abajo o por en medio. De hecho, ahora estamos poniendo un programa muy bonito en marcha en la universidad, URJC en forma, porque tenemos 3.000 PAS que están todos con un sobrepeso enorme, ¿vale? Y básicamente el programa se construye desde micropausas de ejercicio, donde mis estudiantes van con la Single Lady de Beyoncé a que en el departamento de finanzas o de gestión de Móstoles o en matrícula o en admisiones hay 5 minutitos de bloque con la Single Lady y se van. Y vuelven a otra hora y se van. Para conectar con la población es más fácil arrancar por la parte de quererse o cuidarse que directamente con la de moverse. Vamos a probarlo porque vamos a hacer un estudio a lo largo de toda la intervención y todas estas cosas, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Tenéis aquí los links para acceder a toda la información y os dejo la presentación. Gracias, don Alfonso Jiménez, director del Centro de Investigación en Ciencias del Deporte en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo creo que no se puede dar en menos tiempo datos tan objetivos, tan contundentes y tan abrumadores, y yo estoy seguro de que si cualquier persona que no practica deporte escucha esta ponencia, se pondría manos a la obra inmediatamente. Y yo particularmente me he quedado asombrado o asustado con el número de personas que mueren al año a causa de enfermedades relacionadas con la inactividad física. Yo creo que esos datos eran desconocidos para muchos de nosotros. Una gran ponencia, muchas gracias. Esto es un pequeño obsequio que tiene AKGD para ti, para usted, para que recuerde con cariño este 14 de noviembre. Muy bien, muchas gracias.